Bueno, y se cumplió un año más de la tragedia del Titanic, ¿no? Que comenzó un 14 de abril, este naufragio, y que terminó en la madrugada del 15 de abril, un 15 de abril como hoy. Está con nosotros aquí nuestro compañero Marcelo García, porque tenemos un informe que él ha preparado y que vamos a ver en estos momentos, que tiene que ver con esto. Marcelo, Titanic antes y después de la tragedia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Santi? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar acá. Igualmente. Un placer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este informe? Bueno, mira, como vos bien decías, el día de hoy, un 15 de abril, pero de 1912, se terminaba de producir esta tragedia tan recordada, tan luctuosa, pero nosotros en esta oportunidad no vamos a estar mostrando la noticia casi como una efemérides, ¿sí? Sino que queremos mostrar un material distinto, original, que tal vez muchos de ustedes del otro lado de la pantalla Canal 26 no hayan visto con anterioridad, y nos enfocamos puntualmente sobre todo en las operaciones de búsqueda y rescate. De sobrevivientes. De sobrevivientes primero, Sí, y luego, por supuesto, de cuerpos sin vida. Vamos a ver filmaciones de aquella época, de 1912, de noticieros de aquellos tiempos, que nos van a ubicar, digamos, en ese día después, en ese momento posterior a esta tragedia. Así que, si te parece, Vamos a verlo. invitamos a todos a ver Titanic antes y después de la tragedia. El 2 de abril de 1912, nada hacía suponer que, más temprano que tarde, se desataría una irreparable tragedia. En los muelles de los astilleros de Harland y Wolff, todo era entusiasmo y gran expectativa. El nuevo gigante de los mares, el impresionante Titanic, levaba anclas y partía desde su amarradero en Belfast. Sin embargo, nadie llegó a pensar que esa maravilla moderna, el orgullo mismo de la compañía White Star Line, ya no volvería. El momento fue captado por la cámara de un oportuno documentalista que dejó registrado el instante de esa despedida no anunciada. El sensacional transatlántico ponía proa hacia el puerto de Southampton por última vez. El capitán Edward Smith fue uno de los primeros en abordar para, dada su experiencia, constatar que todo estaba bajo control, pero el destino le tenía preparada una inesperada jugada. El 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte rumbo a Nueva York. El resto es historia. A las 23:40 del 14 de abril llegó el impacto contra el enorme bloque de hielo, una colisión que abrió varias placas de acero del casco a estribor bajo la línea de flotación. A las 2:17 del día 15, el barco se partió y se fue a pique, llevándose la vida de 1.496 personas. El iceberg daba la tétrica sensación de haberse multiplicado. Todo era un infierno helado. Consumada la tragedia, el barco Mary Scully zarpó de Southampton repleto de ansiosos periodistas. El destino era la zona del desastre, a donde previamente había acudido raudo y sin demoras el buque Carpathia, tras responder al desesperado mensaje del radiotelegrafista del Titanic. Cuando el Carpathia finalmente llegó al lugar indicado, ya era demasiado tarde. 2 horas antes, el Titanic se había hundido. Los reporteros captaron las penosas imágenes del Carpathia en camino al puerto de Nueva York. A bordo llevaba 300 cadáveres, solo unos pocos, rescatados de las heladas aguas. Tras la llegada al puerto neoyorquino, comenzó la dura tarea de descargar los cuerpos. El capitán del Carpathia, Arthur Rostrum, supervisó personalmente la infausta e ingrata operación.
De las 2.208 personas a bordo del Titanic, solo poco más de 700 lograron sobrevivir. Muchos, incluidos algunos integrantes de la tripulación, fueron alojados, consternados y aturdidos durante un tiempo en la ciudad de Nueva York. Varios pasajeros del Titanic pudieron ser rescatados gracias a alguien que viajaba en el Carpathia. Era un sacerdote de apellido Hawke, quien fue el primero y tal vez único en divisar los botes salvavidas a la deriva en alta mar. Parte de la tripulación del Titanic llegó sana y salva a Nueva York. Aún sin poder creer la suerte corrida, también se dieron la oportunidad de sonreír y relajar. Por último, la peor de las misiones. Se asignó al buque Mackay Bennett a la recuperación del resto de los muertos. Era un transatlántico para tendido de cables de la American Commercial Cable Company que el 17 de abril de 1912 partió desde el puerto de Halifax, en Nueva Escocia. Le llevó 4 días recorrer los 1.500 kilómetros que lo separaban del lugar de la tragedia. Pero finalmente su tripulación logró recuperar 51 cadáveres. Los demás fallecidos quedaron definitivamente sepultados en el fondo del mar. Bueno, qué fuerte toda la historia, ¿no, Marcelo? Uno Sí. la conoce, pero verla nuevamente y con videos también de la época es realmente fuerte. Sí, estos vos sabés que son películas que era muy habitual que se dieran en el cine. De chicos alguna vez nosotros hemos visto noticieros Sí. en el cine. Bueno, este material surge de esas fuentes, ¿no? Pero yo quisiera, si me permitís, y para cerrar, hacer foco en un segmento muy cortito que casi pasa desapercibido en el informe, con una placa que tiene 3 letras, ¿sí? Que decían CQD, ¿sí? Y eso es como el telegrafista del Titanic encabezó el mensaje, el pedido de ayuda a las embarcaciones cercanas. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque era un sistema que prácticamente se estrenaba, estamos hablando de 1912, pero a partir de 1906 los radiotelegrafistas británicos, sobre todo, adoptaron ese sistema de pedido de auxilio Sí. que había sido inventado, recordemos, por Guillermo Marconi, ¿sí? Un par de años antes. Pero el detalle sobre ese pedido de auxilio es que es el que permite descubrir efectivamente qué pasó con el Titanic, porque Claro. de no haber existido ese sistema de comunicación, el barco prácticamente hubiese desaparecido en el medio del mar, pero nadie hubiese sabido dónde, cómo y Ni por qué. claro. ¿Sí? Entonces ese sistema, esa comunicación, esas 3 letras CQD que querían decir Copy, ya te lo digo, Copy Quality Disaster, ¿sí? Implicaba que cualquier embarcación que estuviese en zona cercana a esas coordenadas dadas tenía que dejar automáticamente de hacer todo lo que estaba haciendo, no importaba qué era, y dirigirse a ese lugar. Era una clara señal de que... No había opción, no había posibilidad de elegir. El barco que recibía ese mensaje tenía que acercarse a las coordenadas dadas y eso fue lo que hizo el Carpathia, que fue uno de los barcos que vimos en este video, ¿no? Marcelo, ¿se sabe cuántas horas, a las cuántas horas del naufragio llegaron los primeros buques aproximadamente? No se sabe con exactitud, no se tardó. sabe eso, ¿no? A ver, las imágenes que estamos viendo de la llegada del Carpathia son de día. Sí. Cuando se parte el Titanic, Era de ese madrugada. momento icónico fue alrededor de las 2 de la mañana. ¿Sí? O sea que llega unas cuantas horas. después. Era el barco que estaba más cerca, pero no estaba tan cerca como claro. para poder proceder al rescate de sobrevivientes, ¿no? Podemos ver este informe y todos los de 26 Historia Claro. en YouTube, ¿verdad? Claro. También en nuestra web, en todas las redes sociales, ya está, en YouTube está estrenado en este mismo momento.